Aprendemos sobre dominio y recorrido. El subconjunto de números reales x, para los que la función está definida, es decir, desde aquí hasta aquí, se llama dominio de f o dominio de la función y la escribimos como d entre paréntesis f. Los valores de y, desde aquí hasta aquí, o como está aquí escrito, f de x, que toma la función, forman un subconjunto llamado imagen o recorrido de la función y lo representamos como r de f. La primera función con la que nos vamos a encontrar son las funciones polinómicas. Recordad que una función polinómica es aquella que tiene por expresión un polinomio. En este caso tenéis dibujadas una función lineal y una función cuadrática. Una función lineal es aquella que es del tipo y es igual a mx más n. Recordad también que las funciones cuadráticas son del tipo f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Bueno, pues todas aquellas funciones que sean polinómicas, dentro de las polinómicas, las lineales, las cuadráticas y todas las que sean mayor de grado 2, todas tendrán dominio de f igual a todo r. ¿Con esto qué quiere decir? Que le demos el valor que le demos a la x, la función siempre va a tener solución. Por tanto, diremos que todos los valores que queramos contemplar en estas funciones existirán. Una función racional es una función que tiene una hipérbola como gráfica y es un cociente de dos polinomios. F de x es igual a P de x partido de Q de x, siendo siempre Q de x mayor que 1. Un ejemplo, f de x es igual a 1 partido por x. Esta es la función que tenéis representada aquí a vuestra izquierda. Esta función, si le queremos hallar su dominio, el dominio es todo r menos los valores en los que x anula el denominador. Para ello tenemos que igualar el denominador a 0 y veremos que en x igual a 0 se anula el denominador, por lo que no existe función. Fijaos, no existe función en x igual a 0. ¿Y cómo se escribe? Decimos que el dominio de la función es igual a r menos todo a r menos 0. Hagamos otra. F de x es igual a x más 1 partido de x menos 6. El dominio de un cociente de polinomios son todos los números reales que no anulan el denominador. Por tanto, cogeremos el denominador, lo igualaremos a 0, veremos que x es igual a 6, por lo que cuando x valga 6, se anulará el denominador. Diremos, por tanto, que la función f de x es igual a todo r menos 6. Aquí nos faltaba el segundo palito de la r. Pasamos a las funciones irracionales o con radicales. Una función es radical o irracional si la variable independiente aparece bajo un signo radical. Las características de las funciones con radicales varían en función de los valores que os voy a explicar. F de x es igual a la raíz de índice n de x elevado a m. Bueno, pues en función de m y n, de si son pares o impares, tendremos un tipo de dominio u otro. Aquí tenéis representado f de x es igual a la raíz de x. El índice ya sabéis aquí que es 2 y la m 1. Bueno, pues en este caso, el que acabo de escribiros, si m es impar, es decir, el valor al que está elevado la x es impar y n es par, como aquí, su dominio va de 0 a más infinito. En el caso del resto de casos, que m es par y n es par, que m es par y n es impar, o que m es impar y n es impar, el dominio es
todo R para estos casos, por lo que este que tenéis aquí es el que debéis estar atentos. Vamos a hacer un ejemplo. F de x es igual a la raíz de x menos 1. Bueno, pues como se trata de una raíz de índice par, el radicando no puede ser negativo. Por consiguiente, se resuelve que lo que está en su interior tiene que ser mayor o igual que 0, como una inecuación, por lo que x tiene que ser mayor o igual que 1, siendo por tanto el dominio de la función desde 1 hasta más infinito. Hagamos otro ejemplo. F de x es igual a la raíz de x cuadrado menos 2x menos 3. En este caso, vamos a sacar lo que tenemos dentro de la raíz, que sería x cuadrado menos 2x menos 3, que es lo mismo que x menos 3 por x más 1. Todo esto tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, pues ya recordáis, vamos a continuar aquí abajo, que cuando teníamos estas inecuaciones lo podemos hacer por la tabla o por la línea. En el caso de la línea ponemos los dos valores que nos han salido. Sería menos 1 y más 3. Cuidado con esto, que aquí lo ponemos con el signo cambiado y cuando son las raíces las ponemos con el número, ¿vale? Que nos ha salido al hacer la ecuación de segundo grado. Ahora sustituimos un valor de este intervalo, un valor de este intervalo y un valor de este intervalo, que nos lo llevamos a nuestra función sin la raíz, simplemente con el polinomio de segundo grado, y vemos si nos sale positivo o negativo. Como tiene que ser positivo, pues lo que haremos es ver qué sale en cada intervalo. Si sustituyo menos 2, por ejemplo, en la ecuación de x cuadrado, sale positivo. Aquí sale negativo y aquí sale positivo. Como solo me hacen falta los que son positivos, diré que el dominio de la función es igual a desde menos infinito a menos 1 y me vale menos 1 unión de 3 a más infinito y cierro. Una función exponencial adopta la forma f de x es igual a elevado a x, donde la base a es un número positivo y distinto de la unidad. Voy a escribiros un ejemplo. F de x es igual a 2 elevado a x. Bueno, pero vamos a distinguir dos tipos de comportamientos en las funciones. Las funciones exponenciales, su comportamiento va al infinito por aquí y hacia arriba también, pero puede ser distinta en función de si el valor de a está como mayor que 1, que es el caso que tenéis aquí, donde la función es creciente. Fijaros que va desde la izquierda hasta la derecha, creciendo y pasando por 1. Pero en el caso de si a se encuentra entre 0 y 1, las funciones son decrecientes, tal que así. También pasa por 1 y puede ser un ejemplo esta que tenemos aquí, un medio elevado a x. En esta teníamos f de x elevada a 2 elevado a x. Bueno, pues da igual el valor que tenga a, que el dominio de la función es todo r. Da igual el valor que le demos a x, que siempre vamos a tener un valor de la función. Son continuas en todos los valores de x. Sin embargo, os voy a hacer un ejemplo. Dependemos de ese valor de x al que está elevado el exponente. F de x es igual a 5 elevado a 1 partido de x menos 1. Debemos estudiar en este caso, y seguro que os habéis dado cuenta, en que aquí tengo un cociente de dos polinomios. Pues ¿qué cogeremos? Cogeremos el denominador y haremos x menos 1, que tiene que ser distinto de 0, por lo que el dominio de esta función, que ya sabéis que por ser exponencial sería todo r, pero por estar elevado a un cociente de polinomios, tenemos que ver qué tenemos en el exponente. En este caso es un cociente de polinomios. Bueno, pues la función
el dominio de la función será todo R menos 1. Se define la función logaritmo en base a la función que se asocia a cada número x que tiene que ser su logaritmo en base a. F de x es igual al logaritmo en base a de x. Vamos a hacer este ejemplo que sería la f de x del logaritmo en base 2 de x. Bueno, pues el comportamiento de estas funciones, sabéis que si a es mayor que 1, como es el caso de f de x igual al logaritmo en base 2 de x, es una función creciente. Pero si a se encuentra entre 0 y 1, como puede ser f de x igual al logaritmo en base de un medio de x, la función es decreciente, también pasando por 1. Pero claro, esto que en el caso de que sea el valor x únicamente. Bueno, pues el logaritmo sabéis que no está definido para números menores o iguales a 0, dado que tendría que ser a elevado a i mayor o igual que 0. Y esto no es posible al ser a mayor que 0. Por tanto, ¿qué haremos para estudiar el dominio de una función que sea logarítmica? Logaritmo en base a de x cuadrado menos 4, como el logaritmo debe estar definido para números positivos, esto que está aquí dentro debe de ser positivo. Pues, ¿qué pensaréis que haremos? X cuadrado menos 4 tiene que ser mayor que 0, que no igual porque no nos vale el 0. Bueno, pues x cuadrado menos 4, sabéis que tenemos x más 2 por x menos 2, que tiene que ser mayor que 0. Hacemos nuestra línea, ponemos menos 2 y 2, menos infinito y más infinito. Y en este caso, sabéis que sustituimos un valor en este intervalo, un valor de este intervalo y un valor de este intervalo, quedándonos, por tanto, positivo, negativo y positivo cuando sustituyo en el polinomio que tengo. Vamos a hacer un ejemplo. Cojamos el 0, que es el más fácil. 0 al cuadrado menos 4 es negativo. Si cojo menos 3 o cojo 3, 3 al cuadrado es 9, menos 4 es un número positivo. El dominio de la función es igual a menos infinito menos 2 en paréntesis, unión de 2 a más infinito. Y por último, hablamos de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas f de x del tipo seno de x o función f de x igual a coseno de x, que su dominio es todo R. Siempre hay valores de la función según el valor de x que le demos.